Hola, ¿qué tal, vecinos? Pues buenas tardes. Estamos aquí con la diputada local, Valentina Batres Guadarrama, y bueno, pues vamos a platicar con ella para que pues sepamos más sobre lo que realiza y sobre lo que realizará aquí en Álvaro Obregón. Buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Pues sí, primero que quisiéramos saber más de ti, tu curricular muy general, de manera familiar, y en lo profesional creo que tienes bastante trayectoria política, así que nos dices una semblanza muy breve sobre ti. Voy a tratar de ser lo más sencilla. Muchas gracias, Froilán. Pues soy una mujer que se incursionó en la vida pública y política a partir de los 17 años. Tenía 17 años en el 88, así que me tocó, estando en la preparatoria, todo el proceso de tomar la política como una oportunidad de transformar la vida pública del país en un gran movimiento que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas. Y desde ahí para adelante pues no he dejado de participar políticamente en la vida pública, sobre todo de la ciudad. Soy madre de familia, madre de un adolescente, y desde hace 25 años hago trabajo político en Álvaro Obregón. Soy artista plástico de primera carrera, soy caricaturista, he colaborado con revistas como Caricatura Política, tengo estudios de pedagogía por la UNAM, ¿sí?, por la Facultad de Filosofía y Letras, y mi carrera pues prácticamente ha sido política. He tenido varias responsabilidades políticas, entre ellas he sido coordinadora delegacional del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, directamente en la alcaldía ahora, Magdalena Contreras. Ha sido uno de los trabajos que más he disfrutado, aunque es complejo porque nos tocó atender la contención de muchas mujeres que son víctimas de violencia en casa, en el trabajo, en la comunidad, y el instituto de manera delegacional pues está dispuesto con una serie de profesionales, abogadas, sociólogas, multidisciplinarios, psicólogas, que atienden no solamente la contención, sino también canalizan pues las condiciones en las que llegan las mujeres a pedir auxilio. Después me involucré en la tarea política, asumí algunas responsabilidades organizativas, entonces de otro partido político al cual pertenecía, y volví a involucrarme en la administración pública a partir de ser responsable de un módulo de atención, y después fui diputada federal, después fui diputada local, diputada federal en la 60 legislatura, que además nos tocó un periodo muy intenso porque nos tocó resistir. ¿Qué periodo fue? Estamos hablando de 2006-2009. Ah, ok. Y es el primer intento muy fuerte para la privatización de la industria petrolera. Resistimos y además hicimos todo lo posible para detenerla. Después fui diputada local en la legislatura, en la 5ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y me tocó, fui responsable de la presidencia de la Comisión de Hacienda, y se emigró en ese periodo para rediseñar la forma de pago del agua, por servicios del agua, y dimos la batalla para que fuera lo más justo posible. Son temas que no concluyen en una legislatura, son temas de manera permanente, y es un tema tan sensible que debe de estar al servicio de la ciudadanía, y el trabajo que hace una diputada, en este caso, con la comunidad, es que lo que se vaya decidiendo de manera tributaria no afecte a la población. En esa legislatura como en esta no hubo nuevos impuestos, y eso es importante, ¿sí?
y la posibilidad de que siempre sea justo el cobro de nuestras responsabilidades fiscales, pues es un tema de manera permanente, es un tema transversal y es un tema que también tiene una perspectiva de política social, porque pudimos dejar en el Código Fiscal una serie de ayudas, subsidios, condonaciones que ayudaran a la gente de más bajos recursos. Muy bien. Después fui directora de Desarrollo Social, no en Álvaro Obregón, en Miguel Hidalgo, me invitaron, ahí pude participar en una amplia política social destinada a los sectores más vulnerables de una población local, y después he sido asesora de la Cámara de Diputados y hoy soy diputada local por el Distrito 18. Aspirante a la alcaldía, pero ya se decidió quién va a ser el representante de Morena. ¿Cuál es el siguiente paso para usted, diputada, políticamente hablando? Bueno, tengo el deseo de seguir contribuyendo, ¿sí? Y obviamente estoy ante el escrutinio de la gente que mejor decida qué futuro quiere, qué tipo de representantes populares necesita en este caso en el Congreso de la ciudad, y obviamente estoy pensando en continuar en este encargo si la gente así lo quiere, ¿sí? Creo que puedo seguir contribuyendo desde un trabajo que creo que hay que darle voz y ampliar con la ciudadanía la información de lo que ha hecho este Congreso de la Ciudad de México. Quiero comentarte una cosa, si me lo permites. Este Congreso es muy diferente a la Asamblea Legislativa que nos antecedió. Te voy a poner un caso particular. La anterior Asamblea Legislativa, que fue hasta la 7ª legislatura, donde hubo mayoría de otro partido político, el presupuesto que tenían para gastos de la Asamblea era mayor en 700 millones de pesos de lo que tenemos actualmente. Es decir, lo primero que hicimos cuando llegamos como grupo parlamentario de Morena, el grupo parlamentario mayoritario, fue disminuir el costo de un congreso local porque se paga con recursos públicos. Y pudimos disminuirlo desde el primer año de la legislatura que nos tocó decidir el presupuesto, que fue el ejercicio fiscal 2019, y disminuimos nuestro costo en 700 millones de pesos menos. Primer paso. Segundo momento, en el ejercicio fiscal pasado, 2020, no solamente disminuimos esos 700 millones por segundo año consecutivo, sino incluso donamos del presupuesto del Congreso 360 millones más y disminuimos todavía más. ¿Por qué? Porque cuando gastamos menos le podemos generar a la ciudad mayores recursos, le devolvemos ese recurso para gasto de necesidades más importantes. Y en el 2020 ese fue el sentir y la responsabilidad del grupo mayoritario de Morena, que todavía redujéramos más y contribuyéramos con 360 millones a los gastos que el gobierno de la ciudad estaba haciendo para atender la emergencia sanitaria. Entonces, bueno, eso lo quiero poner muy claro porque no suele ser algo visible. Ahora, también en este Congreso se han decidido pasos muy importantes en materia de justicia, sobre todo desde una perspectiva de género. No solamente hace falta visibilizar la violencia de género que existe, sino hace falta atenderla. Y el marco jurídico para propiciar mayor justicia parte de hacer visible, pero también de sancionar. Y la sanción, en primera instancia, pues es una manera de inhibir la acción delictiva. Entonces, pues es muy importante que este Congreso haya dado voz a mujeres jóvenes, sobre todo,
que son víctimas constantes de violencia de género digital y hoy está considerada por el Código Penal como un delito y tiene su sanción. Y es importante porque además hay mujeres trabajando de manera muy organizada para que la ley se puedan consolidar estos proyectos. ¿Qué más hicimos en materia de género? Fortalecimos los mecanismos que hay de alerta de género para que se pueda atender lo más oportunamente. No deja de ser un tema y una asignatura pendiente. Lo comento porque soy muy comprometida con la defensa de las mujeres y las niñas, pero también de manera general con los derechos humanos de toda la población, porque toda la población merece un trato digno. Y si como dicen las leyes, tenemos los mismos derechos, pues hay que hacer posible en las leyes que este andamiaje garantice el acceso universal a estos derechos. Bueno, en términos de violencia de género, también modificamos leyes que impactan sobre la participación política de las mujeres. Y no me refiero únicamente a las mujeres que son candidatas a diputadas, alcaldía, no, las mujeres hacen trabajo político desde la gestora de servicios para la comunidad, eso es parte de la participación política, y a veces la discriminación o la invisibilidad que se da a su voz, pues es importante remontar esta condición, superarla y darle voz y un contexto fuera de violencia para quien decide participar por su comunidad. Hay otros temas en Álvaro Obregón, aparte de la mujer, muy importantes, claro, que nos toca, muy especiales ahorita, que están álgidos, el tema del agua, ¿no? Que es uno de ellos. El tema del agua que tiene usted para Álvaro Obregón y en general para la ciudad, obviamente usted legisla para toda la ciudad, pero en Álvaro Obregón hay bueno, quiero comentarte dos cosas importantes que sucedieron en esta legislatura y que también es diferente con otras legislaturas. Por primera vez se otorga un presupuesto muy amplio para el sistema de aguas de la Ciudad de México de 17,000 millones de pesos para infraestructura hidráulica. Le debemos a esta ciudad una actualización en sus redes hidráulicas, un monitoreo de sus fugas y claro, Álvaro Obregón va a necesitar mucho más acciones para garantizar ese derecho humano al agua. No solamente hemos hecho un trabajo en materia hacendaria para que las tarifas no alcen y se den los apoyos necesarios cuando además no se ha resuelto la fluidez del agua que garantiza el acceso al derecho humano. También, por ejemplo, reformamos el Código Fiscal para que nadie le quiten el agua. Hay gente que deja de pagar porque no tiene solvencia económica, pero eso no puede ser un castigo para que no tenga agua. Entonces, actualmente en el Código Fiscal está establecido que a nadie le pueden cerrar la llave de agua, porque va en contra de un derecho humano. Y claro, hay otros mecanismos para poder resolver estos adeudos que se llegan a tener, y cada caso es muy particular, aunque hay condiciones generales, pero se generaron mecanismos para ayudar a la gente y sobre todo a la gente de más bajos recursos. ¿Qué más se hizo? Y es importante porque ha estado luego en las noticias. También desde el Código Fiscal se establece que aquel que abuse y desperdicie el agua, pues se le cobre de manera diferente. Hay colonias o población que en tiempos de estiaje, donde falta agua, ven el tema del consumo como la única posibilidad de que quien tiene paga y puede gastar lo que quiera, y ya no estamos en esas condiciones, menos cuando los niveles de agua han descendido y es menos la disposición de agua que tiene la ciudad. Hay que ser muy responsables y solidarios para que alcance el agua para todas las personas en la ciudad, y eso significa pues hacer un uso racional del agua, y eso significa que hay momentos en que el consumo pues ya no es racional, ya no es responsable, y debe de haber un mensaje para esa gente para que ayude
Ahora el mensaje es para inhibir los altos consumos y que ayude a que el agua que se recibe del poniente de la ciudad pues llegue hasta el oriente de la ciudad como ha sido hasta ahorita. Hay entre los diputados algo, por ejemplo, Álvaro Obregón necesita ya un diagnóstico puntual. De hecho, como usted lo mencionó, hay un centro de monitoreo el cual detecta las bajas de presiones y puede ese centro detectar más puntualmente las fugas. ¿Ya hay algún plan, digo, independientemente de los diputados, para que aporten el dinero para que se empiece a hacer ya algo en concreto para solucionar el problema específico en Álvaro Obregón? Sí, fíjate que se está haciendo el diagnóstico y eso nos explicaban y es para lo que ha servido además el presupuesto. Han ido cambiando por regiones tramos de tubería completa y la alcaldía ha ido cambiando tramos de ramales secundarios. Okay. Claro que el trabajo es mucho y nadie se puede sentar sintiéndose satisfecho del avance, ¿no? Porque tenemos muchos años abandonada nuestra red hidráulica. Ahora bien, el monitoreo sirve para monitorear la baja de presión y detecta fugas grandes, pero necesitamos que la próxima administración de la alcaldía pueda contar con la infraestructura tecnológica para que ese monitoreo de fugas de agua que se hace no desde el gran centro de monitoreo, sino en calle, pueda detectarlo rápidamente para que la oportunidad de repararlo sea lo más pronta, no solamente no se desperdicie más agua, sino se pueda reponer el flujo del agua que debe de llegar a los domicilios. Y yo creo que hay que saber siempre dónde estamos, a partir de dónde se empezó esta administración a atacar el problema, qué tanto avanzó y qué esfuerzos requiere presupuestales de manera central con el sistema de aguas y de manera muy local con la alcaldía, ¿sí? Porque hay niveles de atención que tienen. Si bien el ramal principal es una responsabilidad del sistema de aguas, los ramales secundarios son de la alcaldía. Y hay que ponerse de acuerdo muy bien con vecinas y vecinos para que el momento de las obras estén avisados los vecinos con tiempo de que va a ser un momento de incomodidad para que puedan tomar previsiones de agua. Y si no tienen condiciones, hay que ayudarlos para que las tengan y puedan no estar en la desesperación si la obra hidráulica se lleva un determinado tiempo que afecta obviamente las necesidades de agua potable en casa. En este caso, también problemática del agua fue a consecuencia del desarrollo inmobiliario que fue como verdolaga, ¿no? En todas partes. ¿Hay alguna, no sé si ley o reglamento que promueva la economía, que promueva los desarrollos ya que estuvieron como atorados ahorita, pero que a la vez pues ya no deje laxo las medidas de mitigación, compensación que tengan que hacer, la factibilidad hidráulica que tienen los desarrolladores? Bueno, en el proceso hay varias cosas. Primero, estamos en una parte transitoria de lo que es el marco normativo anterior sobre los usos de suelo, con este nuevo instituto que tenemos, el Instituto de Planeación, que va a generarle a la ciudad una propuesta de programa de reordenamiento urbano, ¿sí? Y dentro de poco se va a presentar el proyecto y se va a decidir y va a haber consultas porque necesitamos que participar desde las diferentes trincheras. ¿Cómo queremos que siga creciendo esta ciudad de manera muy responsable? ¿Dónde están los lugares que no conflictúan el crecimiento de vivienda, ¿no? ¿Qué tipo de construcción se puede construir en las colonias y en qué colonias? Y respetar mucho los derechos de los pueblos, de que las nuevas construcciones no afecten los modos de vida y se les tome en cuenta, muy importante, sobre todo porque en tiempos pasados pues simplemente los hicieron a un lado y hay pueblos que han quedado muy conflictuados con nuevos desarrollos
inmobiliarios. Ahora bien, hay un tema de compensaciones y de mitigaciones que es un tema muy importante que platicar. Las mitigaciones por mandato constitucional de la Constitución de la Ciudad de México solamente son monetarias, no se establecen en especie. Y se decidió así en la Constitución de la Ciudad de México, después de un debate muy amplio en el Constituyente, para que no se prestara corrupción, ¿sí?, y entrara directamente a tesorería, de tal manera que las mitigaciones tengan no una perspectiva únicamente local, sino integral. Por ejemplo, solamente en las delegaciones o las alcaldías centrales pues se desarrolla el boom inmobiliario, pero tenemos alcaldías como Xochimilco, Magdalena Contreras, Milpalta, que a la ciudad le da servicios ambientales y esos no se pagan. Entonces, obviamente la política de esta ciudad tiene que tomar en cuenta todo para que lo que se desarrolla no genere un refuerzo a la desigualdad, sino los mecanismos para la equidad, se compense. Entonces, hay zonas muy urbanizadas y hay zonas que les faltan servicios a esta ciudad. ¿Quién tiene que velar porque el desarrollo sea lo más compensado posible? Pues el gobierno de la ciudad. Y estos pagos de mitigación pues tienen que obedecer a varios principios y entre ellos pues a un principio de compensar, ¿no? Y equidad. Equidad también. Y no se da solamente en la colonia donde se desarrolla el inmueble. Pero una afectación, bueno, que toca ese punto, una afectación que ha sufrido la colonia donde se desarrolla el inmueble o las colonias es la subida del predio. Hay un problemita que muchas personas dicen que su predio se alzó. ¿Hay alguna medida para estas personas? ¿Algo que se está haciendo en el Congreso? Sí, se vinieron haciendo varias medidas en el Código Fiscal, se establecen varias ayudas, se mantiene la ayuda para adultos mayores, para madres jefas de familia, para personas con discapacidad, ¿sí? Y la ayuda va desde el 50% hasta el 30%, dependiendo también del valor del inmueble, ¿sí? Y estas ayudas en general esto, ¿no?, han sido constantes. Ahora, cada año a quien paga el predial anualizado tiene una ayuda. Este año fue del 10% en enero, el 8% en febrero, y ha estado el gobierno atento incluso a generar otras políticas de ayuda fiscales en cuanto al pago del predial. Hay gente que vive en otras partes de la ciudad, no vamos a decir Álvaro Obregón, que sus viviendas tienen un porcentaje de área verde que también es motivo de una disminución en el pago de sus responsabilidades fiscales, en este caso del predial. Entonces, hay una serie de ayudas, hay un subsidio que se aplica a las viviendas que tienen un perfil o un valor catastral menor, y el Código Fiscal establece en su artículo 128 una categoría de la A a la Q, si no me equivoco, de acuerdo al valor catastral de la vivienda. Y se establece que las letras, los predios que están comprendidos en los rangos de letra de la A a la G, tienen un subsidio diferencial. Entre menos cuesta la vivienda, mayor es el subsidio. Dos temas nada más ya, diputada, para no hacer largo esto. Dos temas muy importantes. Hablábamos de áreas verdes. Álvaro Obregón ahorita con la construcción por parte del gobierno federal de la cuarta sección del bosque de Chapultepec, pues incrementa sus áreas de esparcimiento. ¿Está haciendo algo el gobierno para incrementar las áreas de esparcimiento, para protegerlas? Principalmente la Cámara, el Congreso está legislando. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces las áreas de esparcimiento toman como que están ahí, no se les invierte, no se les da mantenimiento que se tiene que tener, como medidas de prevención, ¿sí? Últimamente con el COVID, con la pandemia,
nos damos cuenta que es necesario hacer deporte, es necesario atacar las enfermedades que degeneran, ¿sí? Y obviamente las áreas de esparcimiento, los centros deportivos, son indispensables para la población para tomarlo como medidas preventivas en la salud. ¿Qué se está haciendo en este aspecto? Bueno, toca sobre todo a los gobiernos, ¿sí? Tanto al gobierno de la Ciudad de México como a los gobiernos de las alcaldías, principalmente porque es la reconducción de su presupuesto. Y creo que en el caso de Álvaro Obregón tiene que atenderse el mantenimiento de nuestras áreas verdes, no solamente manteniendo las que tenemos, sino generando nuevas. Y traemos un tema pendiente de muchos años, que es el rescate de nuestras barrancas. Así es. Han hecho esfuerzos muy importantes. Menciono el de esta administración, que es el que conozco más cerca, donde han logrado el avance que pudieron tener en mucho por la pandemia, que les ha disminuido su cantidad de trabajadores hasta en un 30%, pero aún así pudieron rescatar una barranca. Se concentraron en sacar toneladas de basura, pero nosotros somos una alcaldía atravesada por 11 barrancas, o hay quien toma los brazos de la barranca y dice que son 13. Bueno, es muy importante que se recupere este espacio como valor ambiental, y incluso que se busquen las formas más flexibles que generen participación de la ciudadanía, para que los vecinos de alrededor sean los primeros interesados en cuidar nuestras barrancas. No hay varita mágica, ni hay un procedimiento o una política que acabe con ciertas inercias culturales de agarrar las barrancas como basureros, pero creo que tenemos una asignatura pendiente de trabajar hacia allá. Ahora, no son las únicas áreas verdes, y nosotros tenemos que empujar a quien toma las decisiones en la alcaldía a que tomen muy en serio que los espacios de convivencia que hacen posible acceder a nuestro derecho de recreación, al deporte y en mucho en la salud, a que sean espacios no confinados, que sean espacios abiertos, que la ciudadanía no tenga que pasar por todo un filtro para entrar a un parque, sino que incluso estén garantizadas la apertura de esos espacios. Hemos visto en algunas otras alcaldías los parques están enjaulados. Bueno, yo creo que no deberían de tener rejas más que las necesarias para proteger de que la calle no sea una posibilidad próxima a los niños corriendo, pero más allá de eso deben de ser espacios lo más abiertos posibles, los más mantenidos, con espacios de recreación para todas las edades, ¿sí? Y que además estos espacios no solamente sean para el vecino, sino si hay otra área como en Álvaro Obregón, de que se ha estimulado a que los policías y las policías tengan un entrenamiento constante. No tiene que ser un espacio confinado y separado de los vecinos. Es más, puede ser un espacio abierto de convivencia entre vecinos y policía. Yo creo que a veces eso es un mensaje de mayor confianza con quien cuida nuestras calles, ¿sí? Creo que le hacen falta espacios públicos a Álvaro Obregón, y también presupuestalmente se tiene que explorar la posibilidad de aumentar los espacios y parques y plazas de muchas de las colonias. Se habla de que el 60% de las colonias en Álvaro Obregón, y estamos hablando que Álvaro Obregón tiene 256 colonias y 2 pueblos, requiere de recuperación de espacios, de inversión, incluso de comprar reserva donde le restituyas un espacio a la colonia donde los vecinos se puedan encontrar, construir amistad, intercambiar, interactuar.
y eso es importante, ojalá nos dé. Pues bueno, aquí ya la diputada nos dio la pauta para hablar del último tema que nosotros como vecinos, metimos una petición, una solicitud fundamentada en la necesidad de rescatar un espacio. ¿Por qué lo digo rescatar un espacio público? Porque la alcaldía de la delegación, en ese tiempo delegación, llegó provisionalmente al Parque Batallón de San Patricio, la cual empezó a ocupar todo el Parque de la Juventud y el Parque Batallón de San Patricio. Las anteriores administraciones fue ahora sí que un conflicto muy puntual, nunca nos hicieron caso. No, está hecha la petición y digo, está fundamentada porque demostramos que otras alcaldías tienen más áreas, una superficie más pequeña y dan el mismo servicio. Entonces la intención o la petición es rescatar esa alcaldía, rehabilitarla, haciendo no sé si un edificio funcional o varios módulos, porque tiene como 12, 13 módulos, haciendo 3 o 4 módulos para que se expanda el Parque de Batallón de San Patricio, pudiera ser una pista más larga, se le diera su vocación deportiva y de sano esparcimiento, y el de la Juventud, que también tiene, hay oficinas incluso de la alcaldía al interior del parque y por fuera, ¿sí? También pudiera dársele una vocación de educación ambiental y cultural. Ya está ahí una de veterinarias de ayuda a los perritos que está fantástico también, ¿no? Esa petición está parada, ¿no? Hay, con esto vuelvo a recalcar, de la necesidad de impulsar las áreas verdes, de sano esparcimiento como medidas preventivas en la salud. Pudiera meterse al Congreso esta petición para que de ahí pudieran generarse los recursos para hacer esto, porque el principal problema, bueno, en un proyecto de esto es el interés primero de las autoridades, del gobierno central, que sería de alguna forma uno, ¿sí? Y obviamente el Congreso, que es el que va direccionando los recursos. Esa petición no fue atendida, más fue, ¿sí? Pero sigue ahí constante, porque hay una constante lucha ahorita. Pues yo en un sector de policía ahí al lado, que yo soy de acuerdo que haya policía, pero ese sector de policía no sé si no lo planearon bien, ha ocasionado ya varios conflictos, tanto en la habilidad del Escuadrón 201, nos cerraron la entrada hacia el parque, que es un derecho al tránsito, y obviamente ahorita también se quieren como seguir expandiendo. No tengo nada contra los policías, sin embargo creo que no es el lugar adecuado, un espacio público que presta otro servicio para eso. Entonces sí quisiéramos saber su opinión sobre este tema. Pues en su caso no debería de confinarse en ningún espacio a la especialidad de atención a ellos. Creo que mi posición es que esté aperturado lo más que se pueda de uso para la gente y que no hay incompatibilidad en que lo puedan usar los policías y los propios ciudadanos y ciudadanas. Creo que esos deben de estar abiertos. Creo que al igual que la colonia Primera Victoria y otras colonias, se tienen que generar en conciliación, tomando en cuenta las propuestas de vecinas y vecinos, cómo se resuelve de mejor manera y garantiza de mejor manera los espacios públicos para esa reconstrucción del tejido social que ayuda a la prevención de actividades antisociales, ¿sí? Que ayuda a que no se fraccione, que no se fracture el tejido social, sino por el contrario, que sean lugares de encuentro, que sean lugares que ayuden a propiciar que la gente vea a sus vecinas y vecinos de manera más fraterna y cordial y no en la pugna por el espacio entre todos. Ahora, yo creo que hay que ver cómo terminamos presupuestalmente, de cómo vamos a levantar la economía en la ciudad después de la pandemia. Creo que hay un reto muy importante en las posibilidades de un gobierno de contacto como va a ser la alcaldía, para incentivar, empujar, acompañar los procesos de reactivación que van a ser indispensables. Y en ese mismo sentido hay que ver hasta dónde se pueden disponer recursos. Sí, yo creo que en este caso replantear mejor el espacio administrativo. Sí, porque va a haber una afectación por la parte de la línea 12 del metro. Así es, y se tiene que esperar también a eso. Todavía está en proceso, aun cuando ya el túnel y la construcción del túnel
de manera subterránea ya está resuelta. Todavía faltan algunas, una subestación y otra parte de infraestructura que va a requerir el metro, que se va a realizar ahí en la colonia Primera Victoria, como a lo largo del trazo que comunica la línea 12 al metro Observatorio. Pero creo que se tiene que tener la flexibilidad y escuchar a los vecinos y vecinas para que no se les quede a deber el espacio público. Y hay que, sí, siempre hay que priorizar los espacios de convivencia por encima de los espacios administrativos, porque hay que repensar la funcionalidad de la administración y atención de la gente de muchas maneras, que no sea a costa de estos espacios. Bueno, diputada, le agradezco la atención. Vecinos, pues aquí la diputada se despide de ustedes y seguiremos pendientes. Agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho, Froilán. Atiendo tus comentarios, columnas y entrevistas. Me parece que escucharnos es importante para ampliar nuestra perspectiva del quehacer político, social en Álvaro Obregón. Estoy a tus órdenes. Gracias.